Evolución del SMI durante la experiencia entre las guerras mundiales entre 1918 y 1939. ¿Qué es el SMI? El Sistema Monetario Internacional establece las normas que regulan los flujos monetarios transfronterizos, esto es entre distintos países. Entre sus principales objetivos se encuentran garantizar la libertad de intercambio internacional y prevenir desequilibrios monetarios que podrían afectar la credibilidad del sistema. Los objetivos del sistema internacional son: el marco común, proporcionar un sistema de reglas y normas ampliamente aceptados de modo que los países puedan entenderse e intercambiar flujos comerciales y financieros libremente. La convertibilidad, que se encarga de asegurar la convertibilidad de las divisas a través de un sistema de intercambio internacional en donde el tipo de cambio es el precio relativo de las monedas. La liquidez, que en su función se encuentra proporcionar y asegurar la suficiente liquidez para que los flujos entre los países no se vean restringidos artificialmente. El ajuste, que se encarga de corregir en la medida de lo posible los desequilibrios en balanza de pago de los países. Lo anterior puede incluir otorgar facilidades de financiamiento. También los medios de pagos mundiales, que se encargan de crear y desarrollar medios de pagos internacionalmente aceptados. Antes de la Primera Guerra Mundial se tenía el patrón oro clásico, que tuvo auge entre 1870 y 1914. Si bien el oro ha sido utilizado como medio de cambio durante la antigüedad, el patrón oro es un fenómeno relativamente reciente, ya que comienza a desarrollarse en el siglo XIX y toma realmente fuerza en el periodo 1870 y 1914 bajo el nombre de patrón oro clásico. Esta última palabra es utilizada para diferenciar ese sistema de aquel que se utilizó en el periodo entre guerras y que recibió la denominación patrón cambio oro. En el año 1752 ya funcionaba de la siguiente manera: cada país fija el valor de su moneda en términos de una determinada cantidad de oro. La autoridad monetaria garantiza que puede dar al poseedor la cantidad de oro determinada en la moneda. Al quedar fijada la paridad de cada divisa con respecto al oro, queda garantizada la convertibilidad de todas las monedas entre sí. Una de las ventajas es el carácter automático del ajuste. Cuando un país se encuentra con un déficit de balanza de pagos, deberá entregar al resto del mundo una cantidad de oro equivalente a ese déficit. Como consecuencia, disminuirá la base monetaria, provocando dos efectos: un aumento en la tasa de interés y una caída de nivel de precio. Ambos efectos contribuyen a que se revierta el flujo deficitario de divisas, ya que el mayor tasa de interés atraerá inversiones extranjeras, mientras que los menores precios provocarán una depreciación en términos reales de la moneda. Un aumento en el nivel de importaciones disminuirá el de exportación. Obviamente, todo lo contrario ocurrirá en un país superavitario. Para facilitar el sistema, existían las conocidas reglas del juego que los países debían respetar. Las mismas consistían en lo siguiente: al producirse un déficit en la balanza de pago, la autoridad monetaria del país debía vender instrumentos de deuda para reducir rápidamente la base monetaria y así acelerar el ajuste. Esto también contribuía a un aumento en la tasa de interés, por lo que se puede decir que bajo el patrón de oro, el principal objetivo de la política económica era la mantención de la convertibilidad y el equilibrio externo a costa del sacrificio del interno, ya que estas variaciones de precios y de las tasas obviamente tenían fuertes repercusiones en variables como inversión, consumo, producción, desempleo, etc. Pero decimos, entonces, ¿qué sucedió con el SMI entre las guerras mundiales? Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial se interrumpió el funcionamiento del patrón oro internacional, ya que los países beligerantes prohibían las exportaciones de este material. Las reservas de oro eran principalmente utilizadas para financiar importaciones de los países neutrales como Estados Unidos, y a su vez los países en guerra utilizaron la emisión inmoderada de billetes para financiar los altos volúmenes de gasto. Dicha emisión de papel moneda, sumada a la disminución de la capacidad productiva de algunos países, contribuyeron a brotes inflacionarios. Aunque todo eso significó que el patrón oro no funcionara, en algunos países europeos se mantuvo nominalmente su vigencia legal y se conservaron los tipos de cambio oficiales. Después de la Primera Guerra Mundial, los valores de las monedas fluctuaron violentamente. Sin embargo, este régimen de fluctuación era considerado por la mayoría de las naciones como un arreglo temporal que conduciría a restaurar el patrón oro clásico. Pero el oro todavía estaba evaluado a la paridad previa a la guerra, y dado que la mayoría de los países habían sufrido rápidas inflaciones de precios, se presentó naturalmente una escasez de oro. Entre el año 1918 y 1939 se dio a conocer el patrón cambio oro.
En 1919 Estados Unidos ingresó a la guerra y prohibió las exportaciones de oro, con lo que prácticamente dejó de existir un mercado mundial para dicho metal. Durante el conflicto el Reino Unido comenzó a perder preponderancia, mientras que Estados Unidos comenzó a cobrar importancia. De esta manera el dólar empezaba a reemplazar a la libra esterlina como moneda fuerte a nivel mundial. En el año 1919, los Estados Unidos volvieron al patrón oro. En 1925, Inglaterra restableció la convertibilidad de su moneda al oro a una paridad igual a la de antes de la guerra y eliminó todas las restricciones a la exportación de oro. Así, los demás países restablecieron su convertibilidad a las paridades preguerra, dando nacimiento al patrón de cambio oro, pero esta situación no duró demasiado. En 1931, Inglaterra tuvo que suspender una vez más su convertibilidad debido al agotamiento de sus reservas. Estados Unidos hizo lo propio en 1933, pero reanudó su convertibilidad en 1934. Debido al fracaso del patrón oro de cambio y a las continuas depreciaciones competitivas producidas por algunos países, con la esperanza de conservar el oro y cambiar la demanda mundial hacia sus productos, el mundo quedó literalmente dividido en tres principales bloques. Por un lado, el bloque de la libra esterlina, que estaba organizado alrededor de Inglaterra. Por otro lado, el bloque del dólar, donde su principal exponente eran los Estados Unidos. Por último, estaba el bloque del oro, que se organizaba alrededor de Francia. Además, Alemania y los países de Europa del Este abandonaron la convertibilidad al oro e impusieron controles de cambio. En 1922, el Comité Financiero de la Conferencia de Génova intenta superar esta situación y recomienda a la adopción en el mundo de un patrón oro de cambio. Los países intervinientes, entre los que se encontraba Inglaterra, Francia, Italia y Japón, acordaron la vuelta al patrón oro y a la cooperación entre los bancos centrales para alcanzar los objetivos internos y externos. Este patrón oro de cambio establecía que los principales centros financieros mantuvieran la convertibilidad de sus monedas al cambio oro, o sea, podían mantener como reservas las monedas de los países grandes, cuyas reservas internacionales consistían únicamente en oro. De esta manera se lograba economizar el uso del material. Es aquí donde comienza un periodo donde predominaba la competencia y la hostilidad. Se llevaron a cabo durante la Gran Depresión políticas de empobrecimiento del vecino, consistente en depresiones continuas de la moneda y políticas arancelarias que beneficiaban al país que las practicaba, en la medida en que empeoraban las condiciones económicas de los otros países, lo que llevaba a esto a tomar serias represalias. Durante este periodo, entre 1931 y 1935, se llegó al punto más bajo en la cooperación internacional. En 1936, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, en un intento por restablecer esta cooperación, firman el Acuerdo Tripartito, en el cual permitía que Francia pudiera devaluar su franco, que por ese entonces se encontraba sobrevaluado, sin ninguna represalia. Pero a partir de acá, cualquier intento de reforma monetaria internacional significativa debió ser dejada de lado, ya que todos los acuerdos fueron abruptamente interrumpidos por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, podría decirse que el intento de encontrar un nuevo orden monetario internacional producido entre las dos guerras fracasó por dos razones principales. Número uno, porque la anhelada era dorada del patrón oro clásico fue en realidad un mito, ya que la prosperidad observada por la mayoría de los países durante este periodo se debió a la estabilidad mundial y a la marcada cooperación internacional, más que a las bondades del patrón oro. Y número dos, porque la economía mundial había experimentado cambios muy significativos debido a la Primera Guerra Mundial y a la Gran Depresión. Las paridades de la preguerra no eran las adecuadas, ya que la mayoría de los países habían pasado por periodos inflacionarios muy diversos, lo que provocó que sus monedas quedaran subvaloradas o sobrevaluadas. La Primera Guerra de las Monedas, como fue nombrada, se llevó a cabo entre los años 1922 y 1936, como lo vimos anteriormente. Durante la Primera Guerra Mundial, todos los países habían abandonado el patrón oro y esto permitió financiar sus gastos de guerra sobre la base de fuertes emisiones monetarias. Sin embargo, para el año 1922, las naciones industrializadas enviaron a sus representantes para considerar el regreso al patrón oro, y así en la conferencia de Génova nació el nuevo sistema patrón cambio de oro, que inmediatamente mostró algunas grandes falencias. La primera, los países superavitarios podían juntar grandes cantidades de moneda extranjera y luego cambiarla repentinamente
por oro en el país emisor. Así, este último país podría sentirse como un inquilino al cual no se le ha cobrado la renta por muchos meses hasta que el propietario le reclama el pago de todo lo adeudado. Algunos países habrán guardado el oro para hacer frente al reclamo y otros habrán caído en la tentación y no contarán con el mismo. La segunda falencia. Alemania, que era potencialmente la principal economía de Europa, no poseía suficiente oro para soportar una oferta monetaria que facilitara el comercio internacional necesario para devolver su economía a la senda de crecimiento. Tercera, el funcionamiento del sistema dependía fuertemente de las renombradas reglas del juego, al igual que en el patrón oro original, pero con la diferencia de que en este periodo de entreguerras los objetivos internos empezaron a ser más relevantes que anteriormente a la Primera Guerra Mundial, lo que derivó a que países que debieran haber hecho políticas monetarias expansivas o contractivas de acuerdo a las reglas no las hicieron o incluso hicieron lo contrario. Esto introduciría a cada país a la disyuntiva de elegir entre adoptar la paridad anterior a la guerra o devaluar, y en caso de elegir lo segundo se debía considerar en qué magnitud hacerlo. Esto no es algo trivial, ya que si se elegía volver a la paridad de preguerra, dado que los precios habían aumentado fuertemente desde entonces, la moneda quedaría sobreapreciada, generando grandes déficits comerciales, salida de oro e inflación. Por otro lado, si la elección era devaluar, se tendría que cargar con los costos conocidos de esta política, pero se tendría la ventaja de un tipo de cambio más competitivo frente a otros países, lo que llevaría superávit comercial y con el tiempo a una entrada de oro que induciría la inflación, siempre y cuando se cumplieran las reglas del juego. Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos cumplían el rol de líderes en el mercado cambiario. Se entiende por esto que otros países reaccionan ante cambios en las monedas de los líderes o incluso imitan la política, por lo que estudiando solo estos 4 países se entenderá completamente la situación mundial de la guerra de las monedas. Se vieron a finales de los años 30 algunos indicios de un apoyo a la cooperación económica internacional, con la creencia de que el libre comercio internacional colocaría en una mejor situación a cada uno de los países.